La noche en que el cielo se abrió, ampelos. Hay noches que no pertenecen al calendario, no figuran en ningún registro, en ninguna agenda, en ningún recuerdo común. Son noches que parecen existir fuera del tiempo, como si el mundo se detuviera para observar, en silencio, un evento que nadie estaba preparado para entender. Así comenzó la travesía de Betty y Barney Hill, una pareja ordinaria que sin saberlo se convertiría en el epicentro del misterio que marcaría para siempre el inicio moderno de las abducciones extraterrestres. Era una madrugada fría de septiembre, en una carretera solitaria de New Hampshire. La oscuridad era tan profunda que la luz de los faros parecía perderse a pocos metros del auto. Betty miraba por la ventana, como quien intenta capturar fragmentos de un sueño que aún no ha empezado. Barney conducía con la atención de quien sabe que algo no encaja, aunque todavía no pueda nombrarlo. El silencio era espeso, apenas roto por el zumbido del motor. Y entonces ocurrió. Una luz apareció sobre las montañas. Al principio fue un punto, apenas una estrella brillante, pero no tardó en descender, en moverse, en seguirlos. No era un avión, no era un satélite, no era algo que la mente humana supiera clasificar. Era un objeto silencioso, preciso, que parecía observarlos. La luz danzaba sobre los árboles, aceleraba, se detenía, cambiaba de dirección de una manera tan perfecta que desafiaba todo lo que el cuerpo humano entiende por movimiento. Betty sintió un escalofrío recorrerle la columna, no de miedo, sino de certeza. Algo allí arriba los había elegido. Barney, intentando mantener la calma, apretó el volante hasta que sus nudillos palidecieron. La carretera se volvió interminable y el aire más denso. El objeto descendió aún más, iluminando el auto con un resplandor blancuzco que no parecía natural, como si la luz tuviera peso, textura, intención. Fue entonces cuando Barney lo vio. No solo un objeto, no solo una luz. A través de unos binoculares improvisados, distinguió figuras en siluetas en formas no humanas, moviéndose detrás de ventanas negras. No eran rostros, no eran expresiones, eran ojos inmóviles y profundos, como cavidades sin fondo. Y en ese instante, algo dentro de él se fracturó. La razón cedió. El miedo se volvió absoluto. Los él no recuerdan exactamente qué pasó después, solo un vacío tenue, un salto temporal, un fragmento roto en su memoria, un trecho de la carretera que desapareció como si hubiera sido arrancado de la realidad. Cuando por fin llegaron a casa, horas después de lo que debería haber tomado minutos, algo no encajaba. Tenían los zapatos gastados, la ropa dañada, el reloj detenido y una sensación imposible de nombrar, como si hubieran sido movidos, examinados, utilizados. Fue la noche en que el cielo dejó de ser un límite y se convirtió en un observador silencioso. Y si este tipo de relatos te atraen, si sientes que en lo profundo de tu mente hay una curiosidad que nunca duerme, suscríbete ahora y acompáñanos mientras abrimos juntos los archivos que muchos preferirían mantener cerrados. Hipnosis, memoria y la primera brecha en la realidad. Cuando los días comenzaron a pasar, el misterio no se disipó. Al contrario, se volvió una sombra adherida a cada pensamiento de los Hill. Ambos intentaban continuar con su vida normal, pero la normalidad es imposible cuando se siente que algo invisible camina detrás de uno, respirando en la nuca, recordando lo que la mente intenta olvidar. Betty empezó a soñar. No sueños humanos, no escenas desordenadas del subconsciente, sino secuencias precisas, como si alguien hubiese colocado recuerdos que no eran suyos dentro de su cabeza. Soñaba con pasillos metálicos, con mesas frías, con manos largas que la tocaban sin tocarla, con voces sin sonido que parecían hablar dentro de su mente. Una y otra vez despertaba empapada en sudor, con la certeza inquietante de que no eran sueños, sino recuerdos empaquetados, sellados
esperando ser liberados. Barney, por su parte, perdió el sueño. Su carácter cambió. Tenía episodios de ansiedad profunda, momentos en los que sentía que estaba siendo observado desde algún lugar que no lograba ubicar. La mente humana es un templo frágil, y él había visto algo que no podía comprender. Su memoria, como una cinta dañada, saltaba y se interrumpía en el punto exacto en el que la luz descendía. Fue entonces cuando apareció la figura clave, el Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra especializado en trauma y memoria. A él acudieron buscando respuestas, pero lo que encontraron fue un portal. Bajo hipnosis profunda, ambos comenzaron a reconstruir lo que la mente consciente había censurado. Lo que contaron, por separado, sin escucharse mutuamente, coincidía con una precisión espeluznante. Barney recordaba ojos enormes, mirándolo fijamente. Recordaba la orden silenciosa que lo obligaba a caminar hacia el objeto, aun cuando todo su ser quería huir. Recordaba luces internas, instrumentos, figuras que lo rodeaban, no con violencia, sino con frialdad científica. Betty relató cómo la examinaron, cómo tocaron su piel, cómo manipularon su mente, como si fuera un archivo abierto. Las voces no tenían tono, los rostros no tenían emoción, pero había una sensación inequívoca. Ellos no estaban allí para aterrorizar, sino para estudiar, para registrar, para entender algo en los humanos que todavía desconocemos. La hipnosis mostró un patrón que cambiaría la historia de la ufología para siempre. Marcas inexplicables en sus cuerpos, un tiempo perdido, que no eran capaces de justificar, relojes detenidos en la misma hora, ropa desgarrada sin motivo, y un miedo que se convirtió en la marca invisible de aquel encuentro. Y mientras el Dr. Simon anotaba cada detalle, algo empezó a quedar claro. Al si los recuerdos de los Hill eran reales, entonces no estábamos solos. Y si no eran reales, ¿cómo podían dos mentes distintas inventar el mismo horror? Este caso no solo abrió una puerta, abrió la primera brecha documentada entre la memoria humana y lo desconocido. Una brecha que aún hoy nadie se atreve a mirar por completo. Si este misterio te está atrapando y sientes esa curiosidad en los huesos, suscríbete ahora y continúa explorando lo que no debería ser explorado. El archivo, invisible en pruebas, coincidencias y los rastros que nunca debieron existir. A medida que el caso comenzó a tomar forma, las autoridades locales, los investigadores civiles y los pocos especialistas en fenómenos aéreos de la época se encontraron frente a algo desconcertante. Han demasiadas coincidencias para ser coincidencia. Y ese fue el punto exacto en el que el caso Hill dejó de ser una simple historia para transformarse en un expediente incómodo. Primero, estuvieron los objetos físicos. La ropa de Betty presentaba desgarros extraños en zonas que ella no recordaba haber estirado ni golpeado. Las costuras parecían rotas desde adentro, como si algo hubiera tirado del tejido desde un ángulo imposible. En la falda aparecieron manchas rosadas que ningún laboratorio pudo identificar plenamente. No eran sangre, no eran químicos comunes, eran otra cosa. El cinturón del coche tenía una marca quemada, pero no por fuego, sino por calor concentrado e instantáneo, como si un instrumento desconocido hubiera emitido una ráfaga precisa. Los relojes, detenidos en la misma hora, mostrabas un detalle perturbador. No volvieron a funcionar jamás, aún después de ser revisados por relojeros experimentados. Luego estaban las señales en la piel. Betty tenía unas marcas circulares en el abdomen, tan perfectas que parecían hechas con instrumentos médicos de alta precisión. 3 puntos formando un triángulo, mientras que Barney presentaba irritaciones alargadas en las piernas, como si hubieran sujetado sus extremidades con algo que no dejaba moretones, pero sí una especie de memoria en la piel. Y después, como si el universo quisiera añadir más combustible al misterio, ocurrió lo que hoy se considera una de las piezas más inquietantes del caso.
el mapa estelar. Durante las sesiones de hipnosis, Betty dibujó un diseño que decía haber visto dentro de la nave. No era un invento, no eran líneas abstractas. Era un mapa compuesto por puntos y rutas, una red compleja de estrellas conectadas. Pero lo más perturbador fue esto: años después, una profesora de astronomía logró identificar el patrón. No era un mapa terrestre, no pertenecía a ninguna representación humana conocida. Correspondía a un sistema estelar Rea Lanceta Reticuli, un punto perdido en el espacio, invisible incluso para la mayoría de telescopios de la época. ¿Cómo era posible que una mujer sin formación en astronomía dibujara un mapa estelar que no sería confirmado sino hasta años después? ¿Cómo podía coincidir con precisión casi absoluta con una región que los astrónomos apenas estaban estudiando? A partir de ese momento, el caso Hill dejó de ser un simple relato extraño. Se convirtió en la primera evidencia documentada de que algo nos estaba observando desde lugares que apenas empezábamos a nombrar. Fue el inicio de una obsesión silenciosa dentro de algunos sectores científicos, militares y gubernamentales. El caso se convirtió en una especie de archivo prohibido, un documento incómodo que algunos preferían ignorar y otros preferían ocultar, porque si los Hill decían la verdad, entonces una puerta se había abierto sin permiso, una puerta hacia algo que la humanidad no estaba lista para enfrentar. Y si este tipo de revelaciones te estremecen y te invitan a seguir profundizando en lo imposible, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. La conexión silenciosa en gobierno, encubrimiento y la historia que nunca se contó. Cuando el caso Hell comenzó a trascender los límites del pequeño estado de New Hampshire, algo peculiar ocurrió. No hubo burlas públicas, no hubo desestimación inmediata, no hubo campañas abiertas para desacreditar a la pareja. Lo que hubo fue algo más inquietante en silencio. Un silencio demasiado ordenado, demasiado oportuno, demasiado conveniente. Los reportes iniciales del avistamiento fueron enviados a diversas agencias, incluyendo la Fuerza Aérea, a los Hill, buscando explicación. Ofrecieron detalles que cualquier investigador serio habría tomado en cuenta a la luz que lo seguía: las maniobras imposibles, el tiempo perdido. Pero cuando la Fuerza Aérea respondió, lo hizo con una frase que se repetiría durante décadas. En casos similares, no existe evidencia suficiente. Aún así, algo en los informes no encajaba. Documentos posteriores demostraron que los militares sí analizaron el caso a fondo. El famoso Proyecto Libro Azul, encargado oficialmente de investigar fenómenos aéreos no identificados, clasificó el encuentro Hill como no explicable. Pero esa etiqueta, en lugar de satisfacer la curiosidad, encendió nuevas sospechas. ¿Por qué un caso tan documentado, con testigos coherentes, con evidencias físicas, con hipnosis profesional, era archivado bajo una categoría tan ambigua? ¿Por qué ciertas partes de los informes estaban redactadas? ¿Por qué algunos documentos parecían haber sido extraviados justo cuando más se necesitaban? Se dice que hubo visitas no oficiales a la casa de los Hill. Personas vestidas de traje que no se identificaban hacían preguntas demasiado específicas, como si supieran detalles que ni la pareja había compartido públicamente. Preguntaban por las marcas, por los sueños, por el mapa estelar, por el estado emocional de ambos. Betty, valiente y lúcida, comenzó a sospechar que su historia era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y tenía razón. Años después, investigadores hallaron una tendencia inquietante en el gobierno. Parecía saber más sobre estos incidentes de lo que admitía. El caso Hill coincidía con otros informes clasificados: avistamientos masivos detectados por radar, luces que cruzaban bases militares, silencios impuestos a testigos clave. Era como si el encuentro de Betty y Barney hubiese activado una alarma que algunos sectores querían estudiar y otros querían enterrar. Pero la pregunta más perturbadora surgió cuando se hicieron públicos algunos fragmentos de archivos militares. ¿Por qué la Fuerza Aérea
comparó el caso Hill con otros reportes que nunca se divulgaron, porque consideraron la posibilidad de entidades biológicas no humanas décadas antes de que el público siquiera imaginara su existencia. El silencio gubernamental no fue casualidad. Fue una estrategia no para proteger a la población del pánico, sino para proteger un conocimiento que aún permanecía demasiado oscuro para ser revelado. Un conocimiento que sugiere que los cielos que miramos cada noche no son vacíos ni silenciosos, sino monitoreados. Y mientras los Hill contaban su historia al mundo, otra historia más profunda seguía oculta en salones sin ventanas, en memorandos sin firma, en conversaciones que nunca quedaron registradas. Si el caso Hill fue el primero, ¿cuántos más fueron silenciados? ¿Y cuántas verdades quedaron enterradas bajo el peso de la duda oficial? Si este tipo de revelaciones te atraen y sientes que aquí hay algo más grande de lo que nos dicen, suscríbete ahora y continúa explorando los archivos prohibidos. La herida en el cielo Ann, lo que realmente cambió después del caso Hill, cuando la historia de Betty y Barney Hill llegó finalmente al dominio público. El mundo no estaba preparado para lo que significaba. No era una anécdota, no era una rareza, no era un cuento fantástico contado por dos soñadores. Era, en su esencia más pura, una grieta, una abertura diminuta en el tejido perfecto de la realidad, revelando que tal vez lo que creemos conocer no es más que una fracción mínima de lo que nos observa desde las sombras del cosmos. El caso Hill marcó un antes y un después. Por primera vez, la abducción extraterrestre dejó de ser una historia relegada al folclore para transformarse en un fenómeno documentado, investigado y temido. Los investigadores comenzaron a rastrear patrones que antes pasaban desapercibidos: el tiempo perdido, las marcas inexplicables, los sueños repetitivos, los objetos que se comportaban como si respondieran a una inteligencia ajena a la humana. Y no fue solo la ciencia la que despertó, fue la gente. A lo largo de las décadas, miles de personas alrededor del mundo empezaron a relatar experiencias similares, como si el encuentro de los Hill hubiera roto un sello silencioso y permitido que otros recuerdos emergieran desde lugares ocultos de la mente. Historias que coincidían con una exactitud perturbadora: luces suspendidas, figuras sin rostro, mensajes mentales, exámenes médicos, memorias fragmentadas, relojes detenidos. El caso Hill fue la chispa que encendió un fuego difícil de apagar. Pero lo más inquietante es lo que ocurrió con el tiempo. Las coincidencias se volvieron patrones. Los patrones se volvieron estadísticas, y las estadísticas llevaron a una conclusión silenciosa que algunos investigadores aún susurran con recelo: el fenómeno no es accidental, es sistemático. No se trata de encuentros al azar, sino de una observación metódica, casi clínica, de la humanidad, como si fuéramos parte de un estudio que no aprobamos, cuyos parámetros desconocemos y cuyos observadores no consideran necesario revelarse. El mapa estelar dibujado por Betty se convirtió en un símbolo, no de miedo, sino de una pregunta que todavía resuena. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué esta especie frágil, temerosa, contradictoria? ¿Qué interés despierta en inteligencias que han cruzado distancias impensables? Hay quienes dicen que buscan comprendernos. Otros creen que somos parte de un experimento antiguo, cuyos propósitos permanecen escondidos detrás de miles de noches silenciosas. Otros, más temerosos, hablan de preparación a una observación previa a un contacto inevitable. Pero quizás la respuesta es más perturbadora, porque nos subestiman, porque aún no comprendemos lo que somos, ni de qué estamos hechos, ni qué potencial duerme en las profundidades de nuestra mente. Y saberlo podría cambiarlo todo. Cuando Betty y Barney Hill miraron hacia ese cielo oscuro aquella noche, no solo vieron un objeto, vieron el reflejo de algo que siempre ha estado allí,
esperando el momento preciso para revelarse. Y aunque la historia terminó para ellos, el misterio apenas comenzaba para el resto de nosotros. Si lo que acabas de escuchar despertó tu curiosidad, si sientes ese llamado inquietante a seguir explorando los secretos que otros prefieren silenciar, suscríbete ahora y acompáñanos en la búsqueda, porque en este canal abrimos puertas que muchos temen siquiera tocaran. Y porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.